Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás, Antonio? Muchas gracias por la visita. No, gracias a vos. Estamos hablando de vuelos. Sí. Si yo hoy te pedí, viene un empresario extranjero, te llama y te dice, Claudio, haceme una radiografía de la Argentina hoy. Yo lo primero que le diría es, la Argentina hoy está en un punto de inflexión, me parece. Todavía tiene demasiada cosa por definirse, Sí. muy inestable, en un terreno, un mapa político que está en plena movimiento y transformación, donde el gobierno estos 9 meses no ha parido una construcción sólida, y esto es muy raro, más bien todo lo contrario, lo que ha hecho es asentarse sobre algunos logros, asentarse sobre la popularidad que conserva muy alta, aunque algunas encuestas empiezan a aparecer algún desliz, pero no ha construido, más bien ha destruido el resto de la oposición. Y esto es lo curioso, a sus aliados más bien ha intentado cooptarlos sin éxito o los ha castigado. Y esto ha armado un escenario muy complejo, donde todo depende del resultado de la economía, en gran medida, pleno. Sí, la economía está sujeta, yo diría que a dos variables. Una es qué pasa con los dólares, y gran discusión, cepo, dólar de la mano, y reactivación. Y lo que se ve es que el gobierno mira algunas encuestas que dicen, y algunos números, indicadores, que dicen, bueno, empezó a recuperarse, el piso fue mayo, y aparecen señales que eso es muy heterogéneo y en muchos lugares donde está muy en el piso. Es puntual la recuperación Es muy de algunos puntual. sectores, todavía no es general. Exactamente. Entonces, esto genera una situación de mucha incertidumbre, el riesgo país lo muestra, el desorden que tiene la política hace que pase lo que pasó toda la semana pasada, donde fue una muy mala semana, la peor desde febrero para el gobierno en el Congreso, y que aparezcan cosas que además le ponen en duda el equilibrio fiscal, que este es el punto más sensible de todo esto. Entonces, y además, al mismo tiempo, alienta que haya algunos diálogos que hasta acá parecían cortados entre sectores que parecían imposibles de tener vínculo. Entonces, todo esto genera esta incertidumbre, y después tenés un episodio que abre muchos interrogantes, que es qué vaya a pasar con la Corte Suprema. Porque, en definitiva, de lo que se juega, y si vos me decís es un empresario extranjero, y bueno, ¿qué va a mirar un empresario un extranjero? Y mira algo... Seguridad jurídica. Exactamente. Fundamental. Y la Argentina tiene una trayectoria No, olvídate. pésima en seguridad jurídica. Entonces, seguridad jurídica son las leyes que se aprueban o no se aprueban, pero también después qué pasa en el Congreso, en la Corte y en el resto de la ¿Y justicia. qué crees que va a pasar en la Corte? Yo creo que hoy está en un punto de mucha incertidumbre, de mucha negociación, el kirchnerismo haciendo jugar esos 33 senadores que tiene, Sí, claro. con mucho... ¿A cambio de qué? ¿De ampliación de ampliar, de la Corte? ampliar corte, ¿O de vacantes ampliar cubiertas? corte, discutir procurador, discutir vacantes. Procurador me parece que Yo creo lo mismo, pero no es se- no parte, se negocia. pero es parte de la Sí. discusión que quieren establecer, porque en el nuevo régimen de la oralidad, y donde la carga pasa en la investigación judicial a los fiscales, tiene un peso muy relevante. Sí, yo creo que no lo van a negociar. Me dio la sensación en lo que fue esta suerte de exposición del hijo, de examen, entre comillas, es que la puerta abierta para la ampliación de la Corte es Absoluta. un hecho. Sí. Claramente, el hecho del kirchnerismo lo ha dicho, lo ha explicitado. Las preguntas fueron... En algún momento, cuando algún senador quiso ser un poquito incisivo, hasta los mismos senadores y la misma presidencia de la comisión bajó todos los Igual, decibeles. Yo no sé qué te pareció a vos. Penoso, penoso, El digo. nivel de los senadores. Porque además es muy increíble. No hay antecedente en la historia de ningún postulante a la Corte que haya tenido el nivel de objeciones que tiene el hijo. Y además muchas muy documentadas, con mucha documentación que está a la mesa, que está disponible, puesta por la Asociación de Abogados, por la Asociación de Acceso a la Justicia, por el Colegio de Abogados.
cantidad de información de la que los senadores parecían desconocer absolutamente todo, hasta incapaces de formular preguntas articuladas. Digo, daba por eso yo creo que va más allá del hijo. No pueden examinar a nadie. Esta es la impresión que dejaron. Digo, si lo hicieron porque no querían hacerlo, bueno, se pegaron un tiro en los pies. Y después lo que quedó demostrado es que si además integrás una comisión tan relevante, tan específica, tan técnica como esa, y no podés articular una pregunta como no puedes ni leer la pregunta como que la senadora de escribí. Jujuy. Claro. Caso de la senadora de Jujuy, que causó espanto. La verdad es que muestra que hay un nivel en la Cámara Alta, que siempre se caracterizó por ser En teoría. Por ser un lugar un poquito mejor y más preparado, bueno, demostró que están en un nivel muy paupérrimo. ¿Me explicás lo de Macri? Yo creo que lo de Macri tiene una explicación bastante compleja porque es, por un lado, juegan cuestiones personales, juega la supervivencia política y juega un enorme desconcierto. Cosas personales porque siente que, vamos a ser finos para decirlo, pero siente que le están tomando el pelo, por un lado. Que él habla con el presidente lo recibe, el presidente lo escucha y después eso se queda ahí. Bueno, te entiendo eso te entiendo con el DNU de la CIDE. Exactamente. Porque además lo anticipó, medio le pegó a Caputo. Absolutamente. ¿Y lo de jubilaciones? ¿La jubilación? Jubilaciones, yo creo que forma parte de una forma de hacer política que a veces tiene Macri que es intermitente. Entonces, a veces, a ciertas cosas le prestan más atención que a otras. Y esto, él dice, a mí no me dijeron que iban a hacer esto. Y los senadores dicen, le avisamos, porque le avisamos que además lo que íbamos a hacer era votar en particular algunos en contra. artículos, sí. Exactamente, y le dábamos una salida al gobierno para que ese veto se restringiera a 3 artículos, que eran los que podían tener costo fiscal. Tema que está en discusión por otro lado. Por otro lado, pero no importa. Lo cierto es que quedó él en una posición en la que le dio la pelota servida para que Milei le dijera o no entendió o no maneja la tropa. Durísimo. Y además se lo dice nada más ni nada menos que alguien que si algo no maneja es su tropa en el Congreso, que es el presidente. Y esto es la curiosidad. Se prestó a esto. Creo que sobreactuó, está claro, porque necesitó recomponer frente a su electorado, entonces oscila. Sí, pero después escribiste un posteo donde decís, nosotros estamos de acuerdo con el veto. Por eso, frente a eso, a una parte del electorado, cuando el presidente le dice, sos parte de los degenerados fiscales. Votaste con el kirchnerismo. Sos parte de los degenerados fiscales. Entonces ahí Macri trata de corregir y sobreactúa en la corrección. Y entonces dice, estoy de acuerdo con el veto. Y los senadores dicen, pero, a ver. Es muy loco, en serio. Por eso, yo eso creo es lo que no le podrías explicar a un inversor extranjero. No le podría explicar porque lo que muestra es el desconcierto que tiene buena parte de la política. Porque todavía no puede salir de este golpe gigantesco que recibió hace 9 meses. Sí, vos nombraste al comienzo, dijiste, después de 9 meses, es cierto, pasaron ya 9 meses. Ahora, ¿no notás que no somos muy conscientes de la realidad que tenía la Argentina? Porque 9 meses, la verdad que no es nada con el desastre de la Argentina. ¿O es mucho? Yo creo que las encuestas muestran que la sociedad tenía muy claro el desastre que había. Porque si no, con este nivel de ajuste, con estos niveles de recesión, con estos niveles de impacto en el empleo, en el salario, la situación en cualquier otro momento de la Argentina hubiera sido de una crisis en las calles infinita. Lo que está claro es que tenía muy claras 2 cosas para mí la ciudadanía, y que esto es lo que pasó el año pasado en noviembre y lo que está pasando hoy. Que había implosionado la política no podía darle respuesta a los problemas que la política había generado, y esto hizo, busquemos lo que esté más afuera de la política y lo que tenga el mensaje más antipolítico y más contra el establishment político. Castiguémoslo. Y el cambio ya venía,
esta idea de que la Argentina no podía seguir gastando más de lo que tenía, no podía seguir subsidiando cuando no tenía ingresos, no podía seguir apostando a la distribución cuando no generaba riqueza, que esto no lo entendió Alberto Fernández o no supo cómo hacérselo ver. Estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado con otras cosas. Porque ya estaba instalado en la ciudadanía, aún con el fracaso económico de la gestión de Macri, que la Argentina no podía seguir por ese rumbo. Esto estaba tan internalizado en la Argentina, potenciado por la pandemia, la superpresencia del Estado, que hoy, 9 meses después, tenés un presidente que es el único, junto con 2 miembros más del oficialismo, que tiene imagen neta positiva, y pese a lo duro que han sido estos 9 meses para la gran mayoría. Es decir, está claro que la sociedad argentina sabía dónde estaba, sabía la profundidad del problema y sabía que adentro de quienes estaban en la política no encontraba una respuesta. Entonces dijo, apostemos a esto y sigamos apostando a esto porque esto es lo único que hay. ¿Cuánto dura esto? Bueno, esta es la gran incógnita y en esto que decíamos antes de cómo empiece a desenvolverse la economía. Si la economía empieza a despegar, pero en forma generalizada, es otra historia. Es otra historia. Si no empieza a despegar y si mantenés esta L que hoy tenés, bueno, yo creo que ahí sí vas a tener un problema porque además pensá que solo le faltan a la Argentina 5 meses para entrar en clima electoral. No, tenés razón. Y eso es otro país. Porque todos juegan distintos, porque hoy las encuestas que hablan de intención de voto no sirven de nada. Esto es como ir a comprar al supermercado. Además son legislativas. Por eso. Con lo cual es... Fragmentación. Es mucho más jugada. Cuestiones territoriales. Libertad para votar, porque no tenés la presidencia en juego. Y además, Antonio, lo que nos demuestra las elecciones es que, de medio término, es que siempre son más importantes para el gobierno que para la oposición, y mucho más para los gobiernos que están entrando. Una elección para un gobierno que llega es tan determinante como fue para De la Rúa en 2001, fracaso y fin, o para Néstor Kirchner en 2005, triunfo y despegue, o para Macri, que gana, pero no puede consolidar. Esto lo que demuestra es que para los oficialismos, cuando son débiles, son más importantes que para las oposiciones. La oposición puede perder una elección o puede ganarla, y ganar no significa nada, como las ganó en 2009 y en 2011. Ahora, después empieza a alinearse la política y a generarse un nuevo mapa político. Por eso para el gobierno es muy determinante no solo que gane, sino por cuánto pueda ganar y cuánto pueda consolidar una oferta política. Claudio, muchas gracias. Antonio, gracias a vos. Por favor. Termómetro de la economía, repasamos cómo abren